¿Cómo les va? Mi nombre es Cristian Albornoz, como ya saben, y voy a empezar a hacer este tipo de videos para hablarles un poco de la disciplina a la que me dedico, que es el stand-up, o como algunos dicen, stand-by o stand-up, o lo que sea, o como lo conozcan. Muchos dicen, ¿qué es stand-up? ¿Qué no es stand-up? Quiero hacer stand-up, me gustaría hacer stand-up, odio el stand-up, y bla. Yo les voy a contar un poco de dónde viene, cómo yo conocí el género del stand-up. Hace mucho tiempo, antes de que exista internet y todo lo demás, en televisión solían dar especiales de comedia, y uno de los primeros que vi en HBO cuando no había que pagarlo era el de George Carlin, que los dejo acá escritos para que después lo busquen. Y me resultó muy interesante un tipo que podía estar hablando una hora y media prácticamente de un tema jodido, por así decirlo, tipo de política, o de religión, o de el aborto, y hacerte reír y pensar y divertirte con eso. Obviamente esto en Estados Unidos, ¿no? Que estamos a 40 años luz a nivel social, y era otra cosa. Y acá en Argentina, mientras tanto, que veníamos por una dictadura, los primeros comediantes que conocí era Pinti, fue el único que yo llegué a ver que hacía algo similar, hablaba de política en una época donde era tabú. Hoy no tanto, digamos, ¿no? Pero siempre la crítica era esa. Y después me preguntan muchos, me dicen quiénes son los referentes del stand-up acá en Argentina. Acá en Argentina el género del stand-up explotó hace 10 o 15 años como género, y empezaron a surgir varios cómicos, pero ya había en tiempo atrás, había quienes hacían stand-up, pero no se conocía como stand-up acá en Argentina, se conocían como capos cómicos, que eran cuentachistes, otros hacían monólogos, otros lo hacían desde un personaje, otros los hacían en dupla, como era en su momento Perciabal y Gasalla. Gasalla los monólogos que él hacía los hacía desde un personaje, Pinti no, Pinti creo que Landesina, por ejemplo, era otro, pero un cuentacuentos, le dicen, un cuentachistes, pero no dejaba de ser un cómico solo hablándote de algo y entreteniéndote. Creo que es un poco esa la idea, ¿no? Hay otros formatos ahora que se están dando en el stand-up, yo que consumo bastante en los canales de YouTube donde chusmeo, y hay duplas, y yo creía que solamente era un tipo con un micrófono hablando de varios temas o un solo tema, y después empecé a ver que hay varios matices. Hay magos que hacen stand-up en sus rutinas, que hacen más stand-up que magia, a otros que hacen más magia que stand-up, y así todos siguen siendo considerados cómicos, ¿no? Comediantes. Y lo que me llamó la atención era eso, ¿no? Que la imagen que tenemos acá en Argentina del que hace stand-up es un tipo con un micrófono hablando durante 15, 20 minutos, media hora, una hora de un tema en sí. Otra de las cosas que me suelen decir o preguntar o escucho es que dicen, no, esto lo puede hacer cualquiera, esto es fácil. Sí, la verdad que sí, porque tiene una técnica para escribir chistes, hay una técnica de escritura en el stand-up, y es por eso que esa técnica te hace ser prácticamente infalible a la hora de hacer un chiste. La diferencia la hace el que cuenta el chiste. Cualquier persona se sabe un chiste, cualquier persona lo puede contar, pero causa más gracia cierta persona que tiene gracia, que es graciosa, que le crees obviamente cuando lo está contando, y hay gente que no sabe contar chistes. Entonces, ¿qué falló? ¿El chiste o el que lo cuenta? Esa es la pequeña diferencia que hay entre una persona y hay otra persona que también pasa, que tiene mucha gracia, pero no es interesante lo que están hablando, ¿se entiende? Y hay otros que son muy buenos escribiendo chistes, pero no son buenos ejecutándolos, porque les falta toda la otra parte de interpretación. Y es por eso que ahí vienen un montón de disciplinas como la impro, el teatro, el clown, la comedia física, etc. Pero es una técnica de escritura, por eso se puede enseñar a cualquier persona en cualquier lugar de donde seas. ¿Por dónde se suele arrancar?
por dónde se suele arrancar. Principalmente en los cursos de stand-up se les suele dar un tema, a desarrollar un tema que sea universal para todos. Como por ejemplo, porque ya habrán visto en varios videos que hay rutinas o temas que se repiten. Bueno, eso suele pasar porque es lo más fácil, lo más sencillo que tenemos a mano para generar una rutina y poder subir al escenario. Las primeras veces que me subí al escenario no hablaba de grandes cosas ni nada, hablaba de algo muy mundano como era, por ejemplo, el teléfono celular y todo el mundo y todas las cosas que pasaban con el celular. Después, a medida que vas entendiendo cómo es la dinámica y la mecánica, qué cosas haces arriba del escenario que funcionan, qué cosas decís arriba que funcionan, vas haciendo vos tu propia técnica de escritura y de creación de material. Un ejemplo de dónde viene por algo que se destaca el género de stand-up era por algo que a mí me enseñó en su momento, que era el humor de observación. Así está catalogado. Es lo que más se conoce, no es lo único, no es que ahí termina el mundo, no hay que ser terraplanista en eso. Hay otros que sí lo son y me parece que no está bueno eso. Pero estadísticamente hablando, la mayoría de los comediantes van por ahí, ¿no? Por el mundo de la observación. Por ejemplo, cosas que siempre se ven en un supermercado chino, cosas que siempre se ven en una Navidad, cosas que pasan siempre en una primera cita, cosas que pasan siempre en convivencia, cosas que pasan, temas completamente universales. Y de ahí se hace como una crítica. Uno de los primeros referentes de esta técnica, de esta manera de escribir o de contar algo, es el cómico Jerry Seinfeld, que lo deben tener de la serie Seinfeld, obviamente. Él hacía stand-up, después hizo la sitcom, se retiró del mundo del stand-up y después volvió a resurgir. Acá les voy a dejar el nombre de un documental que él hizo que les cuenta toda su historia, que se llama, acá se los dejo, se llama Jerry Seinfeld The Comedian. Está en YouTube, les dejo el link acá para que lo busquen y chusmeen un poco y vayan entendiendo un poco quién es este tipo si no es que no lo vieron. Y tiene un especial que se llama Te lo digo por última vez, que es el último especial de comedia que hizo de stand-up antes de retirarse, digamos. Cansado de triunfar y ser millonario, dijo basta, esto no es para mí. Se retiró con eso y ahora está volviendo. Y en Netflix hay dos especiales que también los pueden buscar, no sé cómo se llaman, pero busquen, pongan Jerry Seinfeld y ya les va a aparecer todo lo que hay del tipo. La técnica de escritura, perdón, me estaba atando los cordones. Bien, y lo primero que te enseñan, lo primero que se suele enseñar en un nivel 1 de stand-up es elegir un tema. Se hacen muchos ejercicios de escritura todo el tiempo, todas las clases estás escribiendo. Si te gusta la escritura, es para vos. Es para vos, te vas a divertir, te va a gustar y vas a empezar a ejercitar la cabeza desde otro lado. Vas a empezar a ver el mundo desde otro lado, ¿no? Eso que es cotidiano para vos le vas a empezar a prestar atención para divertirte. Un disparador que siempre usamos a la hora de generar lo que nosotros decimos la premisa, ¿no? Que la primera parte del chiste es la primera parte de la historia, la primera parte de la anécdota, la primera parte de todo, la primera parte donde existe toda la verdad, la primera parte donde todos entendemos de qué está hablando este tipo que está arriba del escenario. El público y el comediante pueden afirmar tipo, entendemos de qué estás hablando. Si ustedes ven un cómico, y esto tanto para los que hacen stand-up como para las que no, cuando ustedes ven un cómico y decís no sé de qué está hablando, es porque falló, tiene un chiste y en la primera parte claramente hay una información que no se entendió. Por ejemplo, cuando hablan de un producto que en Capital no existe. Si estamos en conurbano lo entendemos, si estamos en Buenos Aires, en Capital, lo entendemos. Y si vas a Tucumán y haces lo mismo, no lo entienden, porque por ahí lo llaman de otra manera. Yo me acuerdo que tenía una observación que le hablaba del naranjú. En Paraná, Entre Ríos, le dicen de otra manera, le decían juguito.
o tenía otro nombre, no me acuerdo. En Mendoza también era otro nombre. Por ejemplo, la mielcita en Mendoza le dicen champucito le decía. Entonces cuando yo dije mielcita, entonces me dijeron, ¿qué es la mielcita? No entendemos. Le digo champucito. Me hicieron, dije, listo, el que había fallado, si yo seguía con el chiste iba a fallar, porque no iban a entender, indirectamente iban a entender, pero ya cuando la gente piensa, los perdiste. Pero algo de lo que se suele hablar es lo que vemos todos en todo lugar. Por ejemplo, aeropuertos, aviones, lugares donde todo el mundo habla de lo mismo, donde todos vemos lo mismo y sabemos de qué tema está hablando este tipo. Entonces, para hablar de un tema en especial, lo primero hay que elegir un tema o tópico, como se le suele decir, o topic, porque viene de la nomenclatura estadounidense. Entonces, a la hora de arrancar con una idea, si tenés una idea, lo primero que tenés que hacer es desarrollarla. Nunca te la guardes en la cabeza, ¿no? Todo eso tiene que estar escrito en algún lado. Después se genera un efecto machete entre lo que escribiste y lo puedes traer cuando quieras en escena. Entonces lo primero que nos hacían decir es un tópico, un tema, elegís, por ejemplo era colectivo, era un ejercicio de escritura colectivo, y nos hacían una pregunta, era una pregunta disparadora para encontrar el común denominador entre el que está arriba del escenario y el público, ¿no? De algún modo el comediante es la voz de todos, de ese lugar, de esa zona, de ese día, de ese barrio, de ese pueblo. Estás representando a una parte social de tu lugar. Por ejemplo, el comediante de Buenos Aires es muy distinto del que es de conurbano. ¿Por qué? Porque conurbano digo cosas que son distintas a la de capital. Entonces, o el comediante tucumano habla de ciertas costumbres que acá en capital no existen. Entonces el tipo representa a esa zona en especial. Entonces lo que tratamos de hacer es elegir un tema bien universal para que todo el mundo lo entienda. Elegís colectivo y un disparador principal es ¿qué me molesta del colectivo? Cualquier persona de cualquier lugar, ya sea del interior o de las ciudades, tiene colectivo. Listo, colectivo sirve. Distinto es decir trolebús, es decir, no existe el trolebús, no existe el tranvía. Por ejemplo, elijamos medio de transporte, avionetas. ¿Quién viaja en avioneta? Los pobres, obviamente, los pobres no podemos hacerlo. Pero colectivo es como universal, y más universal todavía es, por ejemplo, micro larga distancia. Entonces, micro larga distancia, escribís y lo primero que haces es poner ¿qué me molesta de los micros de larga distancia? ¿Qué me molesta? Por lógica, cada pregunta que haces ¿qué me molesta de los micros de larga distancia? Te empiezan a dar premisas. Por ejemplo, cosas que a todo el mundo nos pasa y que todos podemos confirmar. El aire acondicionado siempre está altísimo. El televisor no se escucha ni se ve la película. Las películas que ponen son muy viejas. Siempre hay alguien que ronca a morir. Siempre viajás con alguien que se te duerme encima. Otra, casi siempre, no sé si siempre, pero casi siempre que bajás el baño está ocupado. La comida que te sirve no es de fiar, que digamos, etc. Y vamos encontrando las primeras partes, las primeras premisas. Y ese es como el puntapié inicial para empezar a desarrollar las ideas. ¿Por qué se enoja? Entonces, bueno, eso sería más o menos un poco cómo uno consigue las premisas, ¿no? Para poder desarrollar una idea, una rutina, un tema, lo que sea. Siempre, primero y principal, la primera parte, insisto siempre, la primera parte tiene que ser real, tiene que ser verídico. Cuanto mucha más data tenga en la primera parte, mucho mejor, porque mucho más verdad hay. Y cuanto más universal y todo el mundo pueda afirmarlo, hay muy pocas chances que te vaya mal. Si tenés que dar mucha información en la primera parte, es porque estás hablando de algo muy específico. Entonces, evítalo. Consejo. Me pasó. Hay como tres tipos de comediantes de stand-up que son como los más conocidos. Están los que hacen one-liners, que son los chistes cortos, ¿no? Que es lo más parecido a un cuentachiste, pero la diferencia de un cuentachiste o un cuentacuentos
a un comediante de stand-up que hace one-liners, es que el que hace one-liners se los escribe él. Es un tipo que los creó, no los robó de internet ni nada como solemos ver o escuchar a estos cómicos. Por ejemplo, los que se acercan a eso son los cómicos callejeros. Son cuentachistes. Y vos decís, no escribió ni uno este chabón. Porque ya los conocemos todos. Y no está mal. Es un entretenedor. No es un comediante de stand-up. Después están los que dentro del stand-up los que hacen humor de observación, ¿no? Que ese tipo se para en un lugar, desde un lugar, observa y critica todo. Por ejemplo, un farmacéutico, como veníamos hablando. Que es como el más conocido dentro del género del stand-up o los shows. Y después están los otros, los que más me interesan a mí, y son los que hablan de, es como una mezcla de todos, hablan del mismo tema que habló el anterior. Por ejemplo, habló de la Navidad, pero el tipo te cuenta qué le pasa a él, por qué habla de la Navidad, qué odia de la Navidad él, ¿no? En su familia, en su casa, o habla en particular de una Navidad. Y ese para mí es el verdadero comediante. Ese para mí es como... A este chavo no le puede ganar. Es el más original porque no hay dos tipos iguales a él. No hay chance de que le ganes. Me resulta, hay mucha más comedia donde hay más vulnerabilidad. No es lo mismo un comediante que se para y observa y habla de la valija, de que sube con 3 pibes, que te toca un bebé que llora, que el comediante que tiene ataques de pánico y se tiene que tomar 8 pastillas y te habla desde toda su vivencia arriba del aeropuerto. Y ese comediante pega mucha más onda con la gente porque genera más empatía, se puede reír de sí mismo, digamos. Y a la vez, encima, exorcizar todo ese problema que tiene desde otro lado sin ir a terapia o, no sé, matar a toda la familia porque tiene ataque de pánico. Me parece mucho más saludable, creo eso, y aparte conseguir una escopeta es un montón. Mirá la barrera por ahí, si hacía estándar por ahí zafaba. Entonces me parece un poco como para que vayan viendo ustedes y entiendan un poco los tipos de comediantes que hay dando vueltas. Bueno, esto hablando en líneas generales en el mundo del stand-up norteamericano, que es de donde viene más, donde este género existe hace un montón de años, no me acuerdo exactamente, pero creo que de los años 40 o 50 ya habían cómicos y antes también. Nosotros venimos desfasadísimos. Acá todavía están con vida los cuentachistes, todavía están con vida. Allá prácticamente no hay un tipo que haga chistes cortos. Se los conoce como dentro del mambo del stand-up, ¿no? El género comediante de stand-up. Y se lo súper respeta. Acá todavía está muy desmerecido el laburo del comediante, ¿no? Como sube a decir huevada, pero no sabe, el público no sabe que atrás de esa rutina donde dice huevadas o digo huevadas, hay un tipo que estuvo escribiendo esa huevada para ese público para que después pague una entrada. Si vieran lo que lleva escribir por lo menos 15 minutos de chistes eficaces, no dirían lo mismo. Entonces me parece que está bueno esto de que lo entiendan, que lo vean, ya sea si hiciste stand-up, si no haces stand-up, si sos público, si vas a ver, porque este video le puede llegar a cualquier persona. Entonces está bueno esto de que empieces a entender esto, ¿no? Que atrás por más que el comediante o cómico que te hayas cruzado en YouTube, en Instagram, lo que sea, no te haya gustado lo que hizo en 5 o 10 minutos, atrás de esos 5 o 10 minutos hay por lo menos 20 hojas de chistes y borrones y tipo, esto sirve, esto no sirve, esto es una mierda, esto no me gusta, esto lo tengo que sacar. Y, de hecho, inclusive la técnica de escritura sirve para hacer memes a morir, sirve para hacer videos en Instagram, sirve para guionar sketch. Depende vos qué quieras hacer, sirve para que vos también quieras hablar de un tema personal que tengas, que después ya vamos a hablar de qué temas podés hablar y de qué temas no, como para que entiendas pedagógicamente para qué te serviría y le serviría a cualquier humano, como a mí, por ejemplo. Si tienen preguntas, dudas, etcétera, las dejan acá debajo del posteo. Este video va a estar en IGTV, también va a estar en mi canal de YouTube y viceversa. Va a estar en el canal de... No, perdón, va a estar en Instagram,
en IGTV de Negro Teatro y Comedia, que es mi escuela de teatro que tenemos junto con la Nelly Carla. Y ella está haciendo posteos sobre el mundo del teatro, ¿no? Próximamente ya estaba hablando también del stand-up y de la impro, a grandes rasgos. Después vamos a ir tocando temas por temas. Y lo que también vamos a estar haciendo después es hablando un poco de diferentes comediantes para que ustedes vean diferentes matices de estos que les compartí. Se los voy a dejar acá abajo en el post de la descripción de este video. Gracias por ver este hermoso video. Sigan disfrutando del resto de los otros videos que subo, donde yo subo mis rutinas. Recuerden, si les interesa aprender stand-up, si les interesa el teatro, si les interesa la impro, no tienen que hacer más que nada, tienen que hacer escribirnos a denegro@gmail.com. Nos mandan un mail, nos dicen quiero aprender Sarasa y nosotros le decimos Sarungi y ustedes dicen Sarasa Ceci, y cuando se quieren acordar ya les acabo $2.500 por mes. Les agradezco por haber prestado atención a este hermoso video que no tiene edición alguna, solamente quería que sepan un poco del mundo del stand-up. Les agradezco un montón. Esto ha sido el stand-up y los niños. ¿Es un buen mundo? El stand-up ¿es para cualquier persona? Si tengo un dinosaurio, ¿le puedo enseñar stand-up? Pensalo.